República Democrática del Congo. 3 días después de la reunión entre el dominio y los principales líderes humanos, quienes se negaron a rendirse ante los Terran, estalló el primer levantamiento. Ocurrió en la ciudad de Kananga, provincia de Lulua. Miles de personas tomaron las armas, atacando a policías y militares. Los enfrentamientos fueron cruentos. Los cadáveres de los civiles insurgentes yacían en las calles, visibles desde los helicópteros que sobrevolaban la ciudad. La policía se atrincheró en las comisarías ante la avalancha humana que intentaba expulsarlos por la fuerza. Las calles ardían. Vehículos incendiados, humo espeso, hombres lanzando cócteles molotov a todo agente del orden que se atreviera a aparecer. El infierno había comenzado. El ejército fue desplegado para sofocar la rebelión. Al anochecer, parecía que Kananga volvía a estar bajo control. Pero explosiones en las zonas donde se ocultaban los insurgentes reavivaron los ánimos. Escuadrones militares comenzaron a caer ante un enemigo invisible. Los intercambios de disparos continuaron durante toda la noche. Con la llegada del amanecer, se propagaron relatos escalofriantes, cadáveres de soldados con rostros desfigurados por el terror, encontrados en casas abandonadas. La ciudad entera murmuraba. La rabia se esparció. Los civiles recogieron las armas de los muertos y entre gritos y consignas, comenzaron a marchar hacia la capital. Simultáneamente, las ciudades de Lubumbashi, Matadi y Goma se alzaron. Esta vez, no estaban solos, milicianos y unidades desertoras del ejército lo respaldaban. En largas caravanas de camionetas, tanques y vehículos improvisados, marcharon rumbo a Kinshasa, vitoreados por la multitud. En la capital, el presidente ordenó disparar a matar. Se levantaron barricadas por toda la ciudad. Al atardecer, las columnas rebeldes se detuvieron en los límites de Kinshasa. Exigieron la rendición del presidente y su dimisión inmediata. Al negarse, comenzaron los enfrentamientos. La batalla se prolongó hasta la medianoche. Las fuerzas insurgentes no lograban romper el cerco, la ciudad estaba fuertemente defendida. Los tanques eran destruidos por drones no tripulados con precisión quirúrgica. Ya de madrugada, los rebeldes detectaron aeronaves del dominio acercándose. Y entonces, el terror llegó desde los cielos. A medida que se aproximaban, las defensas de Kinshasa desaparecían. Barricadas enteras eran pulverizadas por fuego invisible. Los radares no detectaban nada. Cundió el pánico. Tropas leales al gobierno comenzaron a abandonar sus posiciones, muchas se rindieron sin oponer resistencia. Los rebeldes avanzaron hacia el corazón de la ciudad, enfrentando escasa oposición. Al llegar al Palacio de la Nación, lo encontraron envuelto en llamas. Kinshasa había caído. Con Kinshasa en manos de los rebeldes, el resto de las provincias se unieron sin dudar. La República Democrática del Congo había caído. Su bandera ardía entre ruinas mientras otra ondeaba en lo alto, la del dominio Terran. Las primeras naves comenzaron a aterrizar. Los enormes SCV descendieron para edificar las avanzadas estructuras del dominio ante la mirada atónita de sus nuevos colaboradores. Centros de comando, depósitos, plataformas y torretas se alzaban como raíces mecánicas que comenzaban a infectar el continente. Los preparativos para la expansión no se hicieron esperar. Y entonces, Arcturus Mensk habló al mundo. Levántense en armas contra quienes les robaron el futuro. Contra los que condenaron a sus hijos a vidas de deudas y miseria. El dominio les ofrece la oportunidad de reclamar lo que siempre fue suyo.
Sirvan al dominio Terran, destruyan a esas naciones débiles y corruptas. El mensaje fue claro. Y el eco de sus palabras estremeció fronteras. Los presidentes de los países limítrofes, temerosos de enfrentar la maquinaria de Mens, aceptaron unirse al dominio. En cuestión de semanas, la expansión por África fue imparable. Pero no todos cayeron. Egipto, Sudáfrica, Marruecos, Sudán, Etiopía, Argelia y Sudán del Sur formaron la Alianza Africana, una coalición decidida a resistir. En paralelo, estallaban revueltas en Sudamérica, donde pueblos enteros se alzaban contra sus gobiernos, inspirados por la aparente liberación africana. Desde Kinshasa, los estrategas del dominio trazaban planes meticulosos. Se reclutaron miles de voluntarios. Algunos por hambre, otros por esperanza, pero la mayoría creía fervientemente que bajo el dominio vivirían mejor. Recibieron entrenamiento militar y táctico, convirtiéndose en una fuerza de choque organizada. La infantería Terran se dividiría en escuadrones pequeños, diseñados para atacar puntos críticos con precisión quirúrgica. Mientras tanto, la Alianza Africana acogía miles de refugiados. También llamaron a sus civiles a enlistarse. El conflicto no tardó en estallar. Sudán del Sur fue el primer blanco. Blindados del dominio avanzaban por el desierto. Miles de soldados sudaneses corrieron al frente, apostándose en trincheras que habían minado con antelación. El estruendo de la artillería retumbaba en la tierra. Las explosiones rasgaban el cielo. Las balas cruzaban de un lado a otro en un infierno de fuego y polvo. Aprovechando el desgaste, Sudán lanzó su ofensiva hacia Chad. Su ejército, junto con unidades egipcias, irrumpió en la frontera. Las fuerzas chadianas intentaron resistir, pero el número de tanques y blindados enemigos era abrumador. Ciudad tras ciudad cayó en cuestión de horas. En solo un día, avanzaron decenas de kilómetros. Desde el cielo, los cazas bombardeaban Yamena, capital de Chad, causando estragos. Y entonces el dominio desató su verdadero poder. Vikingos, libertadores y bansees irrumpieron en los cielos. Los aviones humanos fueron barridos sin contemplación. En tierra, las bansees descendieron sobre las tropas egipcias y sudaneses. Invisibles al radar, imparables a simple vista, las aeronaves abrían fuego mientras los soldados desesperaban intentando derribarlas. La coordinación se rompió. Los tanques estallaban sin saber de dónde venían los disparos. La retirada fue inevitable. Persíganlos, ordenó Mens. Maten a los que huyen. Los libertadores viraron hacia el sur. Su misión, destruir las fortificaciones y trincheras de Sudán del Sur, que aún resistía con valor. Pero el asedio apenas comenzaba. En la madrugada, los libertadores divisaban las explosiones en el horizonte. Columnas de humo se alzaban como dedos de ceniza señalando el cielo. Uno a uno descendieron, desplegándose por la línea de trincheras sur-sudanesas. Algunos entraron en modo defensivo, abriendo fuego sistemático que reducía los fortines a escombros. Otros se dirigieron directamente a las estructuras principales, arrasando sin piedad. Miles de soldados vasallos del dominio irrumpieron sobre los restos de las defensas. El campo de batalla era un infierno, llamas por doquier, cadáveres esparcidos y gritos humanos que se perdían entre el rugido de las máquinas. Ese día, más de 80.000 soldados sur-sudaneses fueron capturados. Con su principal línea defensiva colapsada, el gobierno de Sudán del Sur ordenó evacuar las ciudades antes de que las tropas del dominio las tomaran.
Pero la retirada fue caótica. La guerra urbana se prolongó por días. El combate era casa por casa, pasillo por pasillo. Tropas del dominio encontraban civiles escondidos, quienes eran trasladados sin demora a campos de concentración en Chad. Uno a uno, los centros urbanos quedaban vacíos. Y mientras tanto, las tropas marchaban inexorables hacia Yuba, la capital. El trayecto no fue fácil. La resistencia sursudanesa, aunque debilitada, recurrió a emboscadas frecuentes en caminos rurales y zonas boscosas. El objetivo era desgastar a la maquinaria de guerra del dominio. Cada convoy que avanzaba era observado, atacado, saboteado. Pero nada detenía el avance. Cuando la fuerza principal del dominio se detuvo a unos cientos de metros de Yuba, la capital abrió sus puertas. No hubo batallas. No hubo defensa. Solo rendición ante lo imposible. El cielo fue rasgado por la sombra del primer crucero de batalla desplegado en el conflicto africano. La nave colosal sobrevoló la ciudad, emitiendo un zumbido profundo que hizo temblar ventanas y corazones. Su silueta eclipsaba todo a su paso. Los ciudadanos de Yuba salieron a las calles, observando con una mezcla de temor, resignación y odio. Vieron como columnas de tanques, transportes blindados y escuadrones Terran desfilaban frente al palacio presidencial. La bandera del dominio ya ondeaba en su torre más alta. El toque de queda fue impuesto de inmediato. Las comunicaciones intervenidas. La vigilancia, total. Esa misma noche, en un último intento desesperado, Egipto, Sudán y Etiopía lanzaron ataques aéreos coordinados sobre las posiciones del dominio en Yuba. Pero el crucero de batalla respondió sin esfuerzo. En menos de una hora, más de 50 aviones fueron abatidos. Sus cañones defensivos y el blindaje reforzado de Neosteel demostraron ser demasiado para las tecnologías obsoletas de la Alianza Libre Africana. El ataque fue un fracaso absoluto. Y así, bajo un cielo sin estrellas, el continente tembló. Las tropas aliadas del dominio, compuestas por miles de soldados africanos al servicio de Arcturus Mensk y dirigidas por comandantes Terran, marchaban firmemente hacia las fronteras de Sudán y Etiopía. La conquista de Sudán del Sur había sido un éxito rotundo, pero todos sabían que aquello no era el final. Solo era el preludio. El corazón del continente seguía latiendo con fuerza. La Alianza Libre Africana, algunos miembros como Egipto y Etiopía, preparaban sus posiciones con disciplina férrea, reforzando cada línea con baterías antiaéreas, sistemas de radar, artillería móvil y divisiones blindadas con apoyo aéreo. Se hablaba de que incluso estaban ayudados de potencias extranjeras que, en secreto, les suministraban tecnología de última generación y fondos ilimitados para detener al dominio. La guerra estaba lejos de terminar. Mientras tanto, dentro de los territorios ya controlados por el dominio, la situación se volvía cada vez más inestable. Grupos rebeldes organizados militares, civiles armados, antiguos funcionarios y desertores comenzaron a realizar ataques sistemáticos contra infraestructuras estratégicas y población colaboracionista. Volaban puentes, destruían convoys de suministros, saboteaban líneas eléctricas y emboscaban estaciones de tránsito con ataques relámpago. Sus blancos eran quirúrgicos, centrales de energía, almacenes de recursos, centros de comunicación. Atacaban y desaparecían entre la maleza, en ciudades abandonadas, o incluso en túneles subterráneos que quedaban como reliquias del pasado. Los informes señalaban que los rebeldes estaban armados con rifles de pulsos,
lanzacohetes con rastreo térmico y minas terrestres de diseño reciente, tecnologías que el dominio no les atribuía. Se sospechaba que naciones exteriores, preocupadas por el avance Terran, estaban interviniendo indirectamente en el conflicto, entregando armas y datos satelitales para entorpecer la ocupación. La población civil, atrapada en medio, comenzaba a mostrar signos de desesperación. Los mercados cerraban temprano, los toques de queda eran prolongados, y la presencia militar aumentaba día tras día. Aún así, las noticias de ataques rebeldes se multiplicaban. Incluso dentro de Kinshasa, donde se había izado la bandera del dominio, se registraron atentados coordinados contra puestos de reclutamiento. Ante esta ola de insurgencia, Arcturus Mens coordinó el despliegue de fuerzas oficiales Terran, escuadrones de marinos, Goliaths de patrulla urbana, escuadrones de reconocimiento aéreo y unidades Ghost comenzaron una campaña de neutralización sistemática de células rebeldes. Sin embargo, la extensión del territorio conquistado era enorme, y cada kilómetro cuadrado requería recursos y vigilancia constante. Para poder destinar a sus fuerzas más capaces a estas operaciones internas, el dominio dejó la vigilancia de las fronteras en manos de sus aliados humanos, apoyados desde el aire por vikingos y vansees. Esta combinación les permitía resistir mejor los ataques constantes de la Alianza Africana, que presionaba en todos los frentes. Los convoys de suministros por tierra, fundamentales para mantener al frente con víveres, municiones y combustible, eran objetivos prioritarios de los rebeldes. Cada día, decenas de vehículos eran interceptados y destruidos en las rutas hacia Sudán y Etiopía. Los ingenieros Terran se vieron obligados a comenzar la construcción de rutas alternativas, utilizando maquinaria pesada y SC versus blindados, pero el progreso era lento, y cada noche las luces lejanas de las explosiones contaban otra historia de sabotaje. Las tropas aliadas del dominio, viendo que el enemigo se fortalecía en sus ataques y que las líneas de refuerzo eran cada vez más frágiles, optaron por fortificar sus posiciones. A lo largo de las nuevas fronteras, comenzaron la construcción de trincheras, búnkeres reforzados, torretas automáticas y barracones. El paisaje empezó a transformarse en una red de posiciones defensivas interconectadas, listas para una guerra de desgaste. Desde el espacio, los satélites Terran marcaban con precisión los puntos calientes del conflicto. Sudán, Etiopía, Egipto, se estaban preparando. Era solo cuestión de tiempo para que la siguiente gran ofensiva comenzara. Y cuando lo hiciera, el mundo volvería a temblar.